¿cómo yo voy a hacer para superar a mi ex? Porque hay personas que me han escrito, de hecho, una de las personas que me escribió me contó en privado que tenía 3 años ya separada de su ex. Su ex tiene otra pareja y ella, aún cuando ha continuado su vida, cuando ha seguido adelante, cuando está haciendo ejercicios nuevos y cosas y como que le ha puesto cosas a su vida para distraerse, para divertirse, para amarse, ella dice que cada vez que ve a su ex con su nueva pareja, ella se molesta mucho y todavía le causa una cierta incomodidad en su corazón. Entonces, personas como esta me escribieron contándome sus historias que no logran superar a su ex, y por eso hoy yo voy a hablar contigo cuáles son los pasos para superar a tu ex y continuar con tu vida y amarte nuevamente y abrirte al amor. Hola mi pandilla del amor, bienvenidos a mi programa. Para los que no me conocen, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y ayudo a las personas a activar el amor en su vida y manifestar una relación de amor sagrada. Hoy voy a estar hablando sobre un tema del que en realidad hice una encuesta la semana pasada en mis redes sociales, y si no eres parte de mis redes sociales te invito a seguirme, porque ahí constantemente hago encuestas y preguntas para las personas que le interesen que hable de un tema en específico. Que ganó en esa encuesta, de qué querían que hablara en este tema, y gracias a todas las personas que participaron, pues estoy haciendo este video hoy para ustedes y para todos aquellos que estén pasando por una situación difícil y no logren olvidar a su ex. Si te gusta mi canal, recuerda suscribirte y darle like a mi video, me estarías ayudando muchísimo y es una manera muy fácil de hacerlo. También ten en cuenta que debes de poner la campanita para que te avise cuando yo tenga un nuevo video y así seas el primero o la primera en verlo. Vamos a empezar por aclarar aquí las cosas y decir la verdad y ser honestos sobre lo que quiere decir cuando tú estás todavía pensando en tu ex y no logras avanzar en tu vida. Vamos a ser honestos. Esto se llama adicción, obsesión y apego. Pero la verdad es que ninguna de estas 3 cosas es amor. Y yo sé que mucha gente no le va a gustar este comentario, se va a sentir muy mal, se va a sentir incómodo, pero escucha un momento. Si te estás sintiendo incómodo es porque este mensaje es especialmente para ti. Porque la realidad es que ni apego, ni obsesión, ni adicción son amor. Amor es libertad, amor es algo puro e incondicional, algo que tú eres y que tú das, mas no esperas algo a cambio como tal. Cuando tú te separas de una persona, si tú realmente estás amando a esa persona, entonces tú le vas a desear lo mejor. Y ya yo sé que mucha gente va a decir, pero si me hizo daño, me hizo lo otro, pero la vida te ha regalado la oportunidad de que ya no estén juntos. Si tú me estás diciendo que esa persona te hizo daño, que esa persona no te dejaba avanzar, que esa persona no te dejaba ser como eres, que esa persona no te inspiraba, que esa persona, qué sé yo, todas las cosas que sucedían en esa relación que los hizo romper, entonces tú me estás diciendo que en este momento el mejor regalo para tu vida es que ya tú no estés con esa persona. El mejor regalo es que ya tú puedas empezar nuevamente. Además de esto, quiero recordarte que la adicción, el apego y la obsesión vienen del ego. El amor viene del alma. El ego es el que te va a decir a ti que tienes que sobrevivir. El ego es el que quiere controlar. El ego es el que quiere decirte cómo la gente tiene que tratarte para que tú te sientas bien. El ego existe porque el ego es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, sobre todo cuando vivíamos en la época de los cavernícolas, que vivíamos con los animales y necesitábamos sobrevivir, necesitábamos esa mente que nos despertara y nos recordara que tenemos que salir corriendo, que tenemos que montarnos en un árbol para defendernos y sobrevivir de ese animal. Pero hoy en día no tenemos ese tipo de problemas porque ya no vivimos como los cavernícolas. Entonces el ego sigue allí. Solo que ahora, como ya no están esos problemas, el ego se los ha creado con tu identidad. El ego quiere crearte una identidad, decirte, tú tienes que recibir amor de esta manera. Si a ti no te hacen esto, tú te tienes que sentir mal. Si a ti te responden de esta manera, es porque no te aman. Tienes una identidad que el ego se encarga de defender para que tú sobrevivas. Porque el ego cree que eso es tu manera de sobrevivir en este mundo. Y en realidad no es así. Entonces hay que enseñar al ego a callarse un poco y nosotros enfocarnos en escuchar al amor puro, al alma, a decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para sanar esta historia? ¿Qué puedo hacer yo para yo
poder seguir adelante en armonía. Y uno de los métodos que yo utilicé cuando pasé por mi divorcio es que yo siempre, cuando pensaba en mi ex, es que le deseaba lo mejor y siempre le enviaba los mejores pensamientos, le enviaba bendiciones y me lo imaginaba feliz, inclusive me lo imaginaba con otra pareja feliz, porque yo decía, él se merece ser feliz y yo también. Entonces ya yo basaba eso en amor, ya yo empecé a tratar eso con amor en vez de desde un espacio del ego. Así que lo primero que tienes que hacer es callar al ego y concentrarte en el amor. Lo siguiente que vas a hacer es hacer una lista de todas las cosas que hicieron que la relación no funcionara. Y esa lista puede ser cosas como me gritaba, no me dejaba seguir mis sueños, no había buena comunicación, no nos entendíamos, peleábamos todos los días. Cualquiera que sean las cosas que hicieron que tú y tu ex terminaran, ponlos en una lista. Y así tú podrás ver la realidad de por qué ya tú no estás con esa persona. Te vas a dar cuenta de que, wow, menos mal ya yo no estoy ahí, porque si no estuviese todavía con una persona que me esté tratando mal, que no me esté respetando, que me esté siendo infiel, que no me esté inspirando a seguir mis sueños, etcétera, etcétera. Y tú no quieres eso. Entonces yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría en los siguientes 3 meses, o 6 meses, o 1 año, o 5 años, si tú sigues aceptando todas esas cosas negativas que acabas de escribir en esa lista? ¿Qué va a suceder con tu vida? ¿Cómo vas a estar de aquí a 5 años? Con tanta negatividad. Entonces es momento de tú ver esa lista y de aceptarlo y de realmente darle frente a la situación y decir, es verdad, yo no me merezco esto. Eso no era una relación de amor. Una relación de amor es donde hay respeto, donde hay unión, donde los dos buscan salir adelante juntos, donde los dos buscan la manera de que si uno está cometiendo un error, entonces va a buscar manera de sanarlo para no ofender al otro, para no dañar al otro, y así sucesivamente se van a ayudar mutuamente. Pero si hay mucha negatividad, eso no es una relación de amor, eso es una relación de adicción, de obsesión o de apego. Y tú ya obviamente no estás para esas cosas porque ya saliste de esa relación. Entonces agarra esa lista ahora y vas a ponerle arriba, vas a poner bien grande, escribir con letras bien oscuras si es posible, esto es lo que no acepto más nunca en mi vida. Y lo pones bien claro para que tú sepas que en la próxima relación que tengas no vas a aceptar eso. Y si esta persona, tu ex, trata de hablarte, tú vas a leer esa lista y vas a decir, oh, con razón no estoy con él o con ella, por esta lista que está aquí, y te lo vas a recordar siempre, ¿ok? Lo siguiente que tienes que hacer es poner barreras y límites con esa persona. Es decir, no vas a estar hablando con él o con ella todos los días. Solo si tienen hijos juntos, entonces ahí sí pueden hablar y van a tener que tener una buena comunicación, porque es muy importante para el crecimiento de los hijos que ustedes estén bien y que ellos reciban mucho amor de parte de ambos padres. Pero solo para hablar de los hijos. Yo te digo sinceramente que si tú tienes un ex, lo mantengas a la distancia si tú no has podido superarlo. Y si no tienes hijos con esa persona, entonces elimínalo de todos lados, de tu social media, de tu Facebook, Instagram, de tu teléfono, mientras que tú sanas esto y puedes realmente salir adelante y superarlo. Hasta que no lo hayas superado, tú no lo vuelves a agregar a tus redes sociales. Lo siguiente que tienes que hacer es llenar ese vacío que tú tienes con amor. Tú estás sintiendo en este momento un vacío porque crees que a ti alguien te hizo daño, cuando en verdad no es así. Tú te haces daño tú misma, tú le permites a las personas que te hagan daño, pero nadie puede venir y decir y insultarte y que un insulto te caiga mal si tú no le permites a esa persona que ese insulto te caiga mal, por ejemplo. Llena ese vacío que tú tienes con amor. Y aunque no lo creas, este vacío no es más que algo mental, porque es algo que no es cierto, es tan cierto como tú te lo crees. Pero si un día tú dices, yo no tengo ningún vacío, yo estoy bien, tú vas a estar bien. Entonces, la manera de sanar eso y la manera de reeducar a tu mente para que no crea que de verdad hay un vacío en ti, es que empieces a amarte y empieces a llenar ese vacío, pues, por decirlo así, de amor, haciendo cosas que tú amas, comprendiéndote, aceptando solo a personas que sí te respetan, que sí quieren estar contigo, que sí quieren amarte, empezando a hacer las cosas que tanto te gustan, saliendo, conociendo gente nueva. Esas son las maneras de tú empezar a llenar ese vacío y empezar a darte cuenta que en realidad la vida no se ha acabado, acaba de comenzar.
Y lo último es que si todavía, aun cuando yo te he comentado todas estas cosas y te has cansado de ver videos y te has cansado de buscar y leer, todavía no encuentras la paz, busca ayuda profesional. Y esto es súper importante. Yo en mi vida he tenido maestros espirituales, yo he tenido coach, yo he tenido personas que me ayuden con mi negocio, que me ayuden a sanar algo en específico en mi vida, porque es súper importante. Y recuerda que la mejor inversión que tú puedes hacer es invertir en ti misma o en ti mismo. Invertir en tu crecimiento personal, invertir en tu desarrollo. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Las personas pasan la vida invirtiendo en cosas que no le traen nada bueno a su vida, gastando el dinero en unos zapatos, en un vestido, lo que sea, cosas que no te están agregando. Para eso sí son buenos soltando el dinero, pero a la hora de invertir en sí mismos, entonces son agarrados con el dinero, cuando debería ser al revés. La primera manera de mostrarte amor es que tú inviertas en ti. Si tienes que hacer un curso nuevo, si tienes que contratar a un coach, a un psicólogo, a un terapeuta, si tienes que unirte a un grupo, algo donde tú tengas que invertir no solamente dinero, pero también tu tiempo, pero hazlo, porque es un momento para ti, para tu crecimiento, y al final es algo que te quedó a ti y nadie te va a poder quitar. Con esto me despido, muchísimas gracias. Les recuerdo que todas las personas que quieran recibir la oración del perdón y el calendario de los 28 días para activar el amor en tu vida, envíame un email a info@alexandraarrocha.com y te lo haré llegar con mucho gusto. También estaré haciendo un curso muy pronto, y todas las personas que quieran estar en mi lista de espera para ese curso, para cuando yo abra los cupos, por favor mándenme un email a info@alexandraarrocha.com y yo los agrego a la lista. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a mi video, de esta manera me estarías ayudando muchísimo. Comenta, hazme preguntas si necesitas saber algo más de cómo superar a tu ex o algo en general sobre el amor. Me despido, yo soy Alexandra Rocha y hasta la próxima semana.